Sí. Pues no sé si la primera parte de la clase se grabó, eso lo verificaré cuando terminemos. Vamos por lo menos a grabar esta segunda parte que tiene que ver con técnicas estadísticas usadas corrientemente. Vamos a hacer nuestra propia lista y luego les pongo el deber. En 20 minutos yo creo que da tiempo a realizar este repaso. Entonces, con Hans veían estadística descriptiva, cuya finalidad era describir las características de una población en base a una muestra. Se hablaba de el promedio o valor esperado, se hablaba de la dispersión a través de algunos parámetros. Dígame si recuerdan cuáles son los parámetros asociados con la dispersión de los valores en una población. Son 4. Alexis, ¿te acuerdas? Los valores que me miden cuán diferentes son los valores en una muestra. Bueno, son 5 realmente, ¿no? El primero es el intervalo de valores, que es el máximo menos el mínimo. Bien, luego, por si acaso me está compartiendo la pantalla. Ah, ya, claro. Claro. Bien, ahora sí, ¿verdad? Ya está cargando, está cargando. Okay. Lo que quiero es un repaso rápido de pruebas estadísticas que se usan de manera rutinaria. El primero es la estadística descriptiva que vieron con Hans, donde no se comparan las poblaciones, solamente describimos una población en base a un conjunto de características. El primer valor es el promedio, el valor esperado, que es la suma de los valores dividida entre el número de puntos, ¿no? Pero la dispersión tiene que ver con un conjunto de parámetros que nos permiten saber cuán diferentes son los valores dentro de la población. Entonces, uno de los valores es la dispersión, el intervalo de valores, que es el máximo menos el mínimo. También se llama rango. No me gusta usar palabras en inglés. El otro, dígame otro, a ver si se acuerdan, Nicole. Algo que me dé indicación de cuán disperso. La desviación estándar, ¿no? Ajá. Desviación estándar. Otro. Me faltan 3 más. El cuadrado de la desviación estándar se llama Varianza. la varianza. Ajá. Si yo divido la desviación estándar por la raíz del número de puntos, obtengo ¿no se acuerdan? El error estándar. Y si divido la desviación estándar entre la media, obtengo el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es desviación estándar dividido entre promedio multiplicado por 100, porque es un porcentaje. El promedio, fíjense que el coeficiente de variación no tiene unidades. Lo que me da es una idea de cuán variable es una población con respecto a otra, solamente indicando la variabilidad entre el promedio. La varianza es la suma de cuadrados dividido entre n-1. El error estándar es la desviación estándar dividida entre la raíz del número de puntos. Bueno, ya vimos el rango, la desviación estándar es la raíz de la varianza. Ok, entonces estos son los valores que me indican dispersión. Porque el promedio sabemos que es igual a la suma de xy dividido entre n. O sea, todos los valores divididos entre n, eso me da el valor esperado. Ok, otra cosa que debieron haber visto son las distribuciones. Las distribuciones de
los elementos en la muestra. La distribución puede ser normal, si se parece a una campanita, una campana, puede ser una distribución de Poisson, cuando la distribución es sesgada, cuando hay muchos puntos cero o pequeños valores y muy pocos puntos elevados. Eso es una típica distribución de Poisson. Está sesgada hacia la izquierda, donde hay muchos elementos con valores muy bajos y muy poquitos elementos con valores altos. Eso no es una distribución normal. La distribución normal parece una campana, donde tengo pocos valores pequeños, pocos valores grandes y muchos valores intermedios. Hay otras distribuciones como la binomial negativa, la distribución de Gompertz. Es decir, hay otras distribuciones. Lo que pasa es que los matemáticos han encontrado que la distribución normal tiene unas características particulares que simplifican los procesos. La matemática se hace simple cuando los datos están distribuidos de una manera normal, mientras que cuando tienen otras distribuciones, la matemática se complica. Entonces, por eso es que muchas pruebas estadísticas se han diseñado en función de la distribución normal y no de otras distribuciones. Además, se conoce que cuando los datos no están distribuidos como una normal, se pueden transformar. Yo les puedo aplicar una transformación matemática a los datos y si antes estaban distribuidos muchos con valores pequeños y muy pocos valores altos, le aplico una distribución, una transformación logarítmica y eso me va a permitir que los valores grandes se compriman y voy a tener entonces una aproximación a la distribución normal. Entonces, bueno, lo que quiero es que recuerden, esto no estamos estudiando porque todos lo vieron en materias previas y ya lo aprobaron, se supone que lo saben, pero lo importante es que conocemos que los datos están distribuidos de una manera particular. Entonces tenemos datos de promedio, dispersión, distribuciones. Esto se ve en estadística descriptiva. Me falta el sesgo y la kurtosis. Sesgo y kurtosis. Les decía que en una distribución de Poisson es sesgada porque hay muchos valores hay muchos puntos con valores bajos. Entonces tengo una distribución concentrada en los valores pequeños. Eso está sesgada hacia un lado. Puede que sea al revés, que hay muy pocos valores pequeños y muchos valores altos. Esto ya me pasó cuando estaba trabajando en mi tesis doctoral. Encontraba que la población de cangrejos y ermitaños con los cuales trabajaba estaba compuesta por animales con tallas intermedias a grandes, y los pequeñitos casi no estaban presentes. Y pasaban los meses y me pasaba lo mismo. Entonces era una situación extraña porque no había reclutamiento, hasta que llegó un fenómeno de Niño y el oleaje se elevó mucho en la costa de California, donde yo estaba trabajando, y ocurrió que la arena fue removida. Pero al remover la arena, las conchitas de caracoles y las piedritas más pesadas quedaban retenidas en la costa. Mientras la arena fina era eliminada por las olas, los trozos más pesados, como las conchitas de caracol, quedaban disponibles. Y ahí en ese momento hubo un reclutamiento masivo. Había cangrejitos chiquitos por todas partes, lo cual era evidencia que los cangrejitos pequeños estaban en el agua, pero no podían reclutar porque no había conchitas pequeñas de caracol para que permitir que la megalopa se fijara del plancton al sustrato donde ellos iban a vivir. Entonces se ve que el reclutamiento estaba condicionado por estos fenómenos físicos ocasionales, como los fenómenos de Niño. Bien, entonces mi población de cangrejos estaba sesgada hacia la derecha.
Tenía muchos elementos grandes y muy pocos pequeños hasta que ocurrió el fenómeno del Niño y me dio entonces ahora lo que yo esperaría normalmente en una población, que es muchos animales pequeños y muy pocos grandes. Entonces ahí se sesgaba hacia el otro lado. Entonces ven que el sesgo es importante, que me permite describir fenómenos biológicos que lamentablemente no lo puedo graficar aquí para que lo pudiéramos ver, pero ustedes se lo imaginan cómo luce una población sesgada hacia un lado o hacia otro. La kurtosis tiene que ver con cuán empinado es la distribución. Una distribución leptocúrtica, lepto significa estrecho, significa muy aguda, muy pocos animales pequeños, muy pocos animales grandes y muchos animales intermedios, pero concentrados en un sitio. Entonces la curva se hace muy pronunciada, tipo montaña andina, que rápidamente crece sobre el horizonte y se distingue como los volcanes, por ejemplo, que tenemos aquí en Ecuador. Entonces, eso es una distribución leptocúrtica, mientras que platicúrtica, plati viene de plato, ¿verdad? De horizontal. Entonces, cuando tengo una distribución de puntos, donde hay algunos pequeños, medianamente intermedios, algunos grandes, la distribución me da más bien como si fuera una ola. Por eso se llama platicúrtica, porque parece un plato, mucho más aplanada, ¿no? Entonces, leptocúrtica, aguda en el medio, platicúrtica en forma de plato en el medio y normal cuando tengo una campana como la campana de Gauss que me describió la distribución normal. Entonces, estos son los elementos de la estadística descriptiva. Ahora, estadística inferencial es la que vieron con el profesor Clever Mendoza, que permite comparar entre poblaciones, ¿no? Entonces vamos a darle un espacio a esto. Entonces la estadística inferencial permite hacer comparaciones entre muestras. Comparaciones entre muestras. Pueden ser entre dos muestras, pueden ser entre dos muestras o entre más de dos muestras. Permite hacer, aquí tenemos entonces las pruebas de Student, cuando son paramétricas, la prueba de Wilcoxon, la prueba del signo, cuando son no paramétricas, tenemos la prueba de análisis de varianza, cuando hay más de, oye, las gallinas, cuando empiezan a poner huevos, que tengo gallinas aquí en casa que no son mías, son de un amigo, pero cuando empiezan a poner huevos, hacen este escándalo que están escuchando. Voy a cerrar la ventana, a ver si... Ya. Ok, disculpen. Entonces, los ANOVA, análisis de varianza, pueden ser paramétricos o no paramétricos, pueden ser de una vía, cuando tenemos una sola variable independiente, que es la que varía, o de varias vías, cuando son varias variables. Por ejemplo, yo puedo trabajar con velocidad de muda de los camarones en función del pH, en función de la temperatura. Ahí sería una ANOVA de dos vías. Si además lo evalúo el sexo, tendría una ANOVA de tres vías. Entonces, y los ANOVAs pueden ser paramétricos cuando usamos el valor que estamos midiendo, o no paramétricos cuando usamos un rango. Cuando tomamos los valores, tengo 30 valores, al menor valor le pongo 1 y al mayor valor le pongo 30, independientemente de cuál sea ese valor. Entonces, la estadística no paramétrica no usa el parámetro medido, usa un rango, y en base a los rangos hay unas fórmulas relativamente simples. La estadística no paramétrica es muy sencilla, pero es menos sensible que la paramétrica. Por eso es que estamos técnicamente obligados a usar estadística paramétrica mientras podamos.
Sabemos que la estética paramétrica requiere de dos elementos indispensables. Una es que los datos estén distribuidos como una distribución normal, y el otro es que las varianzas sean homogéneas, la variabilidad de las muestras a comparar sea parecida. Estas pruebas paramétricas son más sensibles a la diferencia de homogeneidad, a la diferencia de varianzas que a la falta de normalidad de los datos. Entonces, siempre que ustedes encuentren que las varianzas son homogéneas, pero los datos no son normales, pueden aplicar la prueba con confianza, porque las pruebas paramétricas suelen ser muy robustas, soportan desviaciones de la normalidad fácilmente, obteniendo resultados razonables. Pero si las varianzas son heterogéneas, el valor que obtengan de la prueba no pueden saber si es debido a la heterogeneidad de varianza o que las medias realmente son distintas. Ante esa incertidumbre, mejor es no aplicar la prueba o buscar remediar el asunto. Ya vimos que transformando los datos con fórmulas matemáticas, podemos compensar desviaciones de la normalidad y desviaciones en la homogeneidad de varianza. Si aún así no funciona, estamos obligados a usar estética no paramétrica dentro de lo poco desarrollados que están esas técnicas. Por ejemplo, tenemos buenas pruebas no paramétricas para comparar dos poblaciones, pero para comparar más de dos, solamente en análisis de varianza de una vía, la prueba de Kruskal-Wallis, y la prueba de Friedman. En ambas casos son pruebas de análisis de varianza de una vía. Algunos autores dicen que Friedman es de dos vías, yo no lo veo así. De dos vías no hay manera, no hay una prueba desarrollada. Ojalá que en el futuro los matemáticos que trabajan con probabilidades se dediquen a avanzar en esta técnica, que nos sería sumamente útil tener ANOVAs no paramétricos de más de una vía. Luego tenemos las pruebas de regresión y las pruebas de correlación que me permiten evaluar la asociación entre variables. La correlación me dice si las variables están asociadas, si una sube, la otra sube. Por ejemplo, ¿qué esperarías tú, María José, si sube la temperatura? ¿Qué esperarías tú que ocurra con el consumo de agua en Manta? Pues si sube la temperatura, el consumo de agua baja, ¿no? Bueno, no sé. ¿Cuántas veces te bañarías tú si hace mucho calor? No sé, unas 3. Ajá, o sea, y si hace frío, Unas 2, o, una. o una. Entonces el consumo Ajá. de agua sube cuando sube la temperatura. Ajá, porque uno suda más, pues se Al ensucia hacer más. calor, la gente suda más, toma más agua, entonces el consumo de agua sube. Eso se ha visto en muchas partes del mundo, la asociación positiva entre temperatura y consumo de agua. Entonces, esa correlación existe y es positiva. Entonces, y podemos hacer una regresión para explicar cuánto sube el consumo de agua por cada grado centígrado que sube de temperatura. Entonces, correlación solamente mide asociación. Regresión mide cuantitativamente el cambio de una variable en función de otra. Bien, para, les tengo que poner el ejercicio porque si no, no me va a dar tiempo. Quedan 2 minutos apenas. Entonces, el ejercicio consiste, se los mando a su WhatsApp, que está escrito, se los mando para que vean el detalle. Se van a meter en 10, van a buscar 10 artículos en varias revistas. Les doy la lista de revistas y en cada artículo van a ir a ver qué pruebas usaron los autores. Entonces, me voy a final de materiales y métodos, los autores allí suelen poner estadística utilizada. Entonces, bueno, se usó una prueba de estudio, se usó una ANOVA, y lo van anotando. Se usó regresión, se usó correlación, y van haciendo. Artículo 1, en la bibliografía me ponen cuál es el nombre del artículo en la revista, pero en la tabla que van a construir dice artículo 1 y un conjunto de pruebas. Pruebas de Student, ANOVA, pruebas a posteriori de Tukey-Kramer, y van poniendo una X, ¿no? Y al final van a sumar. Y van a ver de los 10 artículos que revisaron, traten que sean varias revistas, por ejemplo, 3 artículos por revista y usen 3 o 4 revistas. La lista de revistas yo también se las doy en el deber. Me van a anotar entonces qué usó
es que usaron esos 10 autores y al final suman. Y luego vamos a tener, como son 20 estudiantes, pues tenemos entonces 200 artículos revisados y tenemos una idea de qué se usa en estadística de biología en estos días, en estos tiempos. Que sean artículos recientes, por favor, de los últimos 5 años. Entonces, eso les va a dar una idea de si este curso cubre los temas que se usan en la actualidad en biología, que es la parte que me interesa. Este curso de diseño experimental, pero el diseño experimental está muy asociado a la estadística y necesitamos dominar las pruebas estadísticas que se usan rutinariamente por los autores en investigación científica en biología. Entonces, ¿está claro el ejercicio, Nicole? Sí, biólogo. Ok, eso es para la semana que viene. Yo tengo clase con ustedes el día martes, pues lo podemos hacer para el día, muy sencillo, meterse en internet, en las revistas, para el día martes yo creo que lo podemos tener, lo suben al aula virtual, en el aula virtual va a estar el ejercicio y lo van a poder subir el día martes. Bien, se me acabó el tiempo, lamento que la clase fuera tan corta, pero al menos pudimos cubrir lo más importante. La clase que viene, el día martes, vamos a ver los paquetes estadísticos, que también sé que los manejan, porque con el proceso de sus briones, ustedes manejaron StatGraphics, Infostat, SPSS, R. Nosotros vamos a usar solamente Infostat y el Excel. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos entonces el día martes en la tarde. Listo, Valio. Muchas gracias. Buena tarde. Chao, Fernando. Chao, muchachas. Gracias, biólogo. Que tenga buen día. Adiós.